Bien, señores, ya son las 9:08. Bien, señores, ya son las 9:08. Voy a ir alisando. Voy a detener aquí un momentico y a presentar pantalla completa. Me esperan. ¿Me confirman cómo me escuchan? Bien, qué bien. Listo. Entonces, empecemos. Uy, bien, Ayer a ver qué. nosotros estamos. Bien, ¿me escuchan bien y están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, bueno, ayer vimos. Sí, sí, se escucha bien. Ah, qué Pues, bueno. está bien, profe. Vimos que es un interruptor automático. Ayer lo vimos. Los dos mecanismos de protección que tiene el interruptor automático por dentro son dos fenómenos a los que protege y cómo funciona el interruptor de fuga a tierra. Esos dos los vimos ayer, esos tres aspectos importantes. Recordémoslo que es un interruptor automático, pues es un dispositivo de protección. Dispositivo de protección de los circuitos. Están conectados en serie y para responder la pregunta 2, protegen contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Sobrecargas, CS y cortocircuitos. Entonces, les decía yo que des en cuenta que cuando nombramos el interruptor termomagnético, estamos hablando de los dos fenómenos o los dos mecanismos que utiliza para proteger contra esos dos fenómenos. Sobrecarga y cortocircuito lo hace con la parte magnética. Listo. Sobrecarga lo hace con el sensor térmico y con el sensor magnético, que realmente es una bobina, protege contra cortocircuitos. Bien, por aquí alguien se quiere conectar. Y para la pregunta 3, pues, ¿cómo funciona el interruptor de fuga a tierras? Un interruptor que funciona comparando la corriente de fase, ¿sí?, con la corriente de neutro, y de estas dos deben ser iguales, o si no, el interruptor acciona su mecanismo de disparo, ¿sí?, o se dispara o abre el circuito. También está en serie, a diferencia del interruptor automático normal, pues este no vigila el neutro. En cambio, el interruptor de fuga a tierra vigila el neutro, puesto que tiene que hacer esta comparación o esta igualdad, la debe estar constatando ininterrumpidamente. En cuanto él detecta que estas dos corrientes no son iguales, es que quiere decirle que hay una fuga a tierra. A los 5 miliamperios de diferencia hay una fuga y ahora acciona el mecanismo de disparo. Hasta ahí entendido entonces lo de ayer. Ayer quedó la clase grabada, subida. La pueden ver en nuestro canal. Ahorita la comparto esta también, que está siendo grabada. Bien, ¿cuántas personas tenemos hoy? 18, qué bueno. Miren, muchachos, seguimos con el módulo 2, que es dispositivos y elementos eléctricos. En ese estamos. Ayer, con los interruptores automáticos, dijimos que habían dos tipos, que industriales, que domiciliarios, las características de ellos. Ahorita, hoy, son los fusibles o dispositivos de protección contra sobrecorriente y sobretensiones. Entonces se hacen estos aparaticos, o, o este dispositivo, porque sería un dispositivo, pues también protege contra, eh, bueno, me disculpan, este es el DPS, protector contra sobretensiones. Sobretensiones. Entonces, es un aparato
que está en paralelo, a diferencia del interruptor automático que está en serie con el circuito. Aquí él está en paralelo. Digamos que está la fase, pasa por acá, está el dispositivo y cierra con tierra. Eso quiere decir que está en paralelo con el circuito, y esas sobretensiones que a veces se vienen por fallas en el circuito o porque hay una tensión muy grande en el sistema, no le pegue a los equipos o a la instalación que está protegiendo. Entonces, para diferenciar, los interruptores automáticos tienen que ver con contra fenómenos de corriente. Los DPS están protegiendo contra los fenómenos indeseables de la tensión. Y Sí, miren, ingeniero, cuando hablamos de perdón. sobrecorriente, estamos hablando de circuito en serie, ¿sí? Que el dispositivo se conecta en serie. Entonces empecemos a relacionar. Y cuando queremos proteger contra la variable tensión, ya sea sobretensión, en este caso, pues estamos hablando de que lo conectamos en paralelo. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, apreciación? Ingeniero, sí, yo. Ingeniero, hablando acerca de los interruptores termomagnéticos, hay automáticos y hay otros que son inteligentes. Hay uno que yo he instalado muy frecuentemente que es inclusive que, digamos, uno está manipulando una caja de circuitos y más que todo cuando hay maquinarias o bombas, ¿sí? Bombas hidráulicas. Al contacto directamente con la mano de uno, automáticamente se salta e impide que le genere energización a uno o algún corto hacia algún equipo. No sabía que ya existía con esa sensibilidad por el aporte. Bien, entonces, cada día pues se mejoran esta clase de dispositivos, con la electrónica, con los sensores, con la conectividad. eh, Estos dispositivos también tendrán que ver con el Internet de las cosas. De hecho, ya toma corrientes y interruptores en las casas se manejan con el Internet de las cosas. Entonces, sé que es totalmente válido y posible lo que me estás diciendo por la forma en cómo van evolucionando estos dispositivos. Igual, me imagino que son más costosos, pero llegará el momento que serán viables, ¿no? Costo-beneficio. Gracias ahí por compartir. Entonces, ahora sí, los fusibles y dispositivos de protección contra sobretensiones y contra cortocircuitos. El fusible nos sirve para las dos clases o para los dos fenómenos. También está en serie, si ustedes lo miran aquí en el circuito. eh, Disculpen, me pasé a agrandarles aquí la imagen. Pues está en serie, protegiendo el circuito o la carga, el receptor, porque al final, ¿a quién queremos proteger? Al equipo que tenemos conectado, al cable que tenemos también conectado. De hecho, debe ir eso coordinado con el cable cuando se escoge el fusible o se escoge el interruptor automático. Bien, a eso se le llama coordinación y selectividad de las protecciones. Hay que saberlas seleccionar, que entre ellas deben saberse en seleccionar quién se dispara primero y quién luego. ¿Sí? Es decir, si me sucede una falla por allá en cola de circuito, pues que no me saque todo el sistema desde la cometida. Simplemente me aísle el circuito que está en falla para que no se vaya la energía en el resto del edificio, del sistema o de lo que, o de el totalizador o desde la caja general. Bien. Yo quiero aislar la falla, para eso coloco Una, tableros. una pregunta, profe. Señor, Eso también dependiendo del amperaje que consume el equipo, el fusible. afirmativo, afirmativo. Entonces nosotros tenemos que la corriente nominal que consume cualquier equipo, digamos que esto fuera una iluminación
exterior de una fábrica o un alumbrado público esa corriente nominal de ese circuito que me está manejando o al que quiero proteger, la multiplico por 1,15 y me da el valor del fusible. Para los interruptores automáticos lo multiplico la corriente nominal por 1,25. Me voy un poco más arriba y me da el valor del fusible. Y la coordinación también tengo que tenerla en cuenta con el cable. Mi protección o la corriente con la que yo escojo el fusible o escojo el interruptor automático no debe ser mayor a la corriente que aguanta el cable. Los cables me aguantan una determinada corriente por su grosor. Si este cable, por ejemplo, me aguanta solamente 20 amperios, no puedo yo colocar un interruptor automático de 30, 40 o 50 amperios. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del interruptor? Que me salte cuando pasen los 30 amperios, ¿cierto? Que abra el circuito cuando supere los 30 amperios. Pero si el cable me Funcionaría, aguanta solamente no 20, funcionaría el interruptor, se quemarían los cables y se encendería hasta la casa, hasta el nido de porque las no va a cucarachas. responder el interruptor. Sí, señor. Muy bien. Sí, así de extremo puede llegar a ser no saber seleccionar y hacer la coordinación entre el cable y el interruptor. O fusible también, ¿no? Porque yo le coloco un fusible que aguanta 100 amperios a una instalación de 50, jamás el fusible se va a quemar. Primero se va a No quemar el cumple cable. la función. Señor, No cumpliría la función, profe. no No cumpliría la estaría función. haciendo Muy nada. bien. Mire que poco a poco lo vamos relacionando. Ingeniero, perdón, tengo una pregunta. Señor, ¿Ese 1.25 de dónde sale? Disculpe mi ignorancia. ese 1,25 es una constante y quiere decir que a la corriente nominal le subimos el 25%. Entonces, si yo le voy a subir la corriente nominal a cualquier valor, en vez de sacar el 25% de ese valor, por ejemplo, digamos que son 100 amperios, la corriente nominal, lo multiplico por 0,25 para sacarle el 25% y le sumo los 100, ¿cierto? Entonces, yo lo hago derecho, de una vez 1,25, de ahí sale. Es para aumentarle el 25% a la corriente que yo ya tengo. Y esto es una fórmula de cálculo ya establecida y válida por los procedimientos de cálculo de protecciones. ¿Listo? ¿Quedó entendido hasta ahí? Miren, corriente nominal, no lo olviden, por 1,25. ¿Para quiénes? Para los interruptores automáticos. Y corriente nominal por 1,15 para escoger fusibles. Este de aquí, fusible. ¿Cuál es la diferencia entre el fusible y el termomagnético? ¿Alguien lo sabe? La principal diferencia. Perdón, ingeniero, ¿me repite la pregunta? ¿Cuál es la principal diferencia entre un interruptor automático, termomagnético o breaker o taco, como le dicen? Voy a cerrar por aquí un momentico. Sí, porque no se escucha bien. Jaime, por favor, cierra el micrófono. Listo. Entonces, para que no haya retorno. ¿Cuál es la principal diferencia? Repito la pregunta, entre un interruptor, breaker o taco que le llama, que yo lo selecciono con un factor de 1,25, con el fusible, que yo lo selecciono como un factor de 1,15. Entre esos dos dispositivos, ¿cuál es la principal diferencia? Es que
se abre cuando tiene una sobrecarga o un recalentamiento. Bueno, ¿tienes por allí un No. retorno? El fusible es una sola función. Listo. La Ingeniero, el principal fusible diferencia es es para que una sola este se me quema y lo tengo que reponer. Ahí, el micro. O seré yo. Discúlpeme, a ver. Permítanme un Bueno, momento. Me desconecto sí, acá. Porque veo que todos los micrófonos están cerrados. Los de ustedes. Puede que sea yo. Hay un micrófono con mala frecuencia. bueno, mientras que el ingeniero hace eso, pues para mí, a modo personal, la gran diferencia que sería entre el interruptor termomagnético y el fusible, perdón, sería, digamos, la capacidad de resistencia, ¿sí? Para mí sería la capacidad de resistencia. Bien, gracias por participar. Les aclaro entonces que el fusible lo tengo que reemplazar y el termomagnético no. Entonces, a mí el termomagnético se me dispara y no tengo que reemplazarlo, ¿sí? Él dispara y miren, nosotros lo podemos accionar de nuevo, pero el fusible sí se quema y debemos reponerlo. ¿Listo? Solo es resetearlo, profe. Solo es resetearlo, exacto. En cambio, el fusible no, hay que cambiarlo. Esa es la principal diferencia. ¿Listo, muchachos? Claro que, ingeniero, perdón, lo corrijo también. Claro que hay casos en el que también puede pasar que, digamos, por una sobrecarga excesiva, ¿sí? De amperes o de la capacidad del interruptor, también hay posibilidades en que el taco se puede quemar. Sí, sí, Exactamente, compañero. muy bien. Y de hecho, aprovecho y les recuerdo, miren, un interruptor automático se escoge por dos cosas. Por la corriente del breaker, que ya les dije a que era igual, ¿cierto? Y por la corriente de cortocircuito. ¿Listo? De cortocircuito. ICC. De hecho, si ustedes miran un interruptor, busquen esta ICC y van a encontrar 10 kiloamperios, o sea, 10.000 amperios, o 20, o 30, o 60 kiloamperios, y lo hace más costoso, más robusto ante un cortocircuito muy grande. ¿Qué pasa? Ellos se pueden derretir los contactos si superan, esa corriente de falla supera su corriente de cortocircuito soportable. Entonces, de allí que son las dos características principales que deben tener los breakers a la hora de escoger. De escogerlo, de irnos a comprar a la ferretería. Muy bien, gracias ahí por acordarme de ese dato importantísimo. Ok. Cuando tengan la oportunidad, vean la placa de características y busquen esa corriente. Porque nosotros tenemos aquí muy en claro la corriente que él tiene a veces aquí en el Una mecanismo. preguntita. 20 amperios, 30 amperios, pero la corriente de cortocircuito, si es otra característica, y los hay de 10 kiloamperios, viene de casi que de 10 en 10. 30, 10 kiloamperios también, que es el más básico. El que he visto, pues, de los menor corriente es el de 10 kiloamperios. Bien. ¿Qué quiere Ingeniero, decir eso? Que una preguntita. Aló, sí, ingeniero, sí, allá había una máquina con un motor y entonces tenía un fusible que protegía el motor, pero cada vez que la encendíamos, que comenzaba a trabajar, quemaba el fusible. Y cada vez que entonces uno se lo cambiaba y otra vez quemaba el fusible. Entonces, la pregunta mía era, ¿cuál serían las posibles causas
uno como electricista, por lo menos cuando suceda eso, que a dónde debiera de irse así como para revisar que de pronto que el motor tenga problemas o no sé. Listo. Eso más o menos así es un motor. Ya voy a contestar a su pregunta y bueno, tiene que ver con el tema. Los motores, por tener un eje que tiene un peso, ellos convierten energía eléctrica a mecánica, ¿no? A rodar el eje. Eso es lo que queremos en un motor y ese motor o ese rotor, más bien, pesa, tiene un peso. Entonces, precisamente en el instante, los primeros instantes, o en el primer instante, pues, va a ser claro, la corriente de arranque puede llegar a ser 6, 7 o hasta 10 veces la corriente nominal. Estamos hablando que si el motor consume, póngale 10 amperios, puede llegar a ser 10 amperios funcionando normal. En el primer instante, en el de arranque, para vencer la inercia o el peso y echar a andar el rotor, si me hago entender, es como si cogiera uno un carro de subida. Puede llegar a ser 60 amperios. Y por eso el fusible quemaba. ¿Qué se hace ahí o cuál sería la solución? Plantear un arranque suave, ya sea un arranque estrella triángulo o por variador de frecuencia. ¿Listo? O arrancador suave, que también le llaman. ¿De cuánto era el motor? ¿Era grande? ¿Bastante grande? Era, si era grande, era como de 7, creo que de 10 HP. Uy, claro, de 10 caballos. Listo. Sí, De 10 caballos, estamos hablando que un caballo es casi un kilovatio, son 746 vatios. Estamos hablando más o menos sí, de siete si la mil arrancaba con fuerza. cuatrocientos sesenta vatios. ¿Sí? Entonces, eso Sí, es es como, correcto. Sí. digámoslo así, encender 10 casas al mismo tiempo. Ujú. Prender todos los equipos de 10 casas al mismo tiempo. No sé, como para darle una comparativa. Bien. Son motores, ya a partir de 3 caballos, de 3 5 caballos, ya las corrientes de arranque son muy grandes. Miren, allí podríamos calcular la corriente. ¿A cuánto funcionará de trifásico? 220. Entonces podría uno calcular la corriente y Eh, vería que serían unas corrientes bastante grandes que el fusible pues quemaba, ¿no? ¿Y cómo lo ponían a funcionar? sí, con 220. Los 220 listo. Bien, Ingeniero, entonces, señor, ingeniero, la explicación que usted estaba dando sobre el motor, que alguien, la explicación que usted estaba dando sobre el motor, que la explicación que usted está dando sobre el motor es arranque en vacío. Ahora, si a ese motor se le conecta ya sea la bomba o ya sea lo que va a arrastrar, todavía la corriente aumenta en el arranque, ingeniero. todavía más, sí, claro, porque está relacionado con el peso, ¿no? Que va a tener que mover esa masa para poder echar a andar a su velocidad nominal. Bien. Entonces, por eso uno no es exacto, ¿no? 6, 7 o hasta 10 veces la corriente nominal. Por eso no hay una exactitud. Para reducir eso, entonces utilizamos arranques estrellate ángulo o arranques con variadores de frecuencia o con bobinas estatóricas o con resistencias o con autotransformador para ir subiendo el voltaje, ir subiendo la velocidad poco a poco y no un solo startazo que genera unos esfuerzos eléctricos y mecánicos que dañan la máquina con el tiempo. De pronto no en el momento, pero van dañando la máquina. ¿Listo? Y de hecho van dañando también el fusible hasta que toca cambiarlo y ponerle otro. Bueno, decíamos que íbamos a ver algo de simbología, empezarnos a meter con simbología. Estos son los símbolos de los fusibles. Mírenlos, repásenlos porque ustedes quedan aquí con él.
con la presentación, ¿sí? Para que empiecen a leer planos, a interpretar, a ambientarse. Puede que no lo entiendan. Además, uno va acostumbrando el ojo, ¿no? Es cuestión también. Ahora le parece raro, pero a medida que empieza a practicarlo, a verlo, a tratar de entender, entonces entrena el ojo y difiere de otros símbolos y ya. Ahora, lo otro, no importa el símbolo porque a la final yo en cada plano tengo que tener una leyenda que me diga qué significa ese símbolo. Entonces nos podemos apoyar en las leyendas. ¿Eso por qué? Porque hay normas diferentes de dibujar los símbolos. Entonces, depende mucho de qué norma haya cogido el dibujante para hacer esos símbolos. La simbología sí es, como lo dice la palabra, algo muy abstracto, ¿no? Es un lenguaje, a la final es un lenguaje, es la primera forma del lenguaje del hombre, hacer dibujos. Bien, ahí algo se quiere conectar. Bien, muchachos, entonces, ¿qué consideraciones tengo que tener para escoger un fusible? Miren, lo que les decía, debemos conocer la corriente máxima que circulará por nuestro circuito, la nominal, ¿listo? Y el fusible debe ser mayor en un 15% que esa corriente. Aquí hay un ejemplo. Si la corriente es de 800 miliamperios, esos 800 miliamperios lo multiplico por 1,15 y me da un fusible de 920 miliamperios. Difícil conseguir uno de 920 miliamperios, pero sí de 1 amperio, que es igual a 1000 miliamperios. Entonces siempre me voy por encima. Lo mismo para el interruptor automático. Si me da un valor que no es comercial, busco el valor comercial más próximo por encima. ¿Listo? Por encima del valor que me dio. No es que me dio 1020 y me voy a 1000. ¿Listo? Tratemos siempre de irnos por el valor hacia arriba. Es lo que quiero decir. ¿Listo? Otra cosa son las consecuencias de no escoger bien la capacidad del fusible. ¿Qué pasa si es menor o igual a la corriente nominal? Pues este se quemará constantemente y de manera innecesaria. ¿Listo? No va a aguantar. Sea mucho un ratico y quema y quema y quema el fusible porque no lo hemos sabido escoger y está menor su corriente o su capacidad de conducción es menor a la corriente nominal. Si es mucho mayor, ya exagerada, pues permitirá el paso de corrientes muy elevadas, peligrosas para el circuito electrónico o eléctrico que esté protegiendo y puede llegar a dañar el equipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene los fusibles? Muchachos, para mí la más importante es que de bajo costo. Protegen equipos muy costosos y realmente cambiar un fusible, saberlo escoger, el precio es irrisorio comparado a lo que puede llegar a valer el aparato que está protegiendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todos? Listo. Son de operación simple, se queman. No poseen una capacidad de efectuar maniobras, no se puede restablecer. Su característica tiempo corriente, que es la forma de cómo funciona, a mayor corriente, menor tiempo. Y pues bueno, solamente se puede cambiar, utilizar por una vez. Es desechable prácticamente. No tiene operación repetitiva. ¿Listo? Y esencialmente es una protección muy utilizada para los cortocircuitos, para protección contra cortocircuitos. Son más rápidos, eso sí, que los interruptores automáticos para corrientes de cortocircuito y más lentos para corrientes de sobrecarga. ¿Ok?
Estas dos corrientes son diferentes, son fenómenos diferentes, ya lo vimos la clase pasada. ¿Cómo se clasifican? Bueno, según su diseño, según su operación. Según su diseño, pues tenemos fusibles de ducto, que miren que es muy fácil la construcción, es una lámina, prácticamente, que se funde, el nombre lo dice, fusible, se funde cuando, o su mecanismo de protección es fundirse, es dañarse. Bien. Hay fusibles de tapón enroscable, fusible de cartucho, hay fusible encapsulado de vidrio, este es muy común en las ollas, eh, en los equipos electrónicos que utilizamos en la cocina, en la olla arrocera, por ejemplo, tiene esa clase de fusibles, el mismo multímetro tiene esa clase de fusible de encapsulado de vidrio. Clasificación según su operación, entonces los tenemos de clase G, donde su máxima tensión de operación es de 300 voltios y no son recambiables. El fusible de clase H, este ya tiene una capacidad de interrupción hasta de 10.000 amperios y tiene una tensión de operación también hasta 600 voltios. Clase J, aunque no son recambiables, soportan niveles de tensión de 600 voltios, pueden operar con retardo de tiempo. ¿Para qué? Este retardo de tiempo es algo que a veces es complicadito de entender, pero voy a tratar de explicarlo fácil. Cuando hablan de retardo de tiempo es que aguante un poquito antes de dañarse o antes de operar, porque puede que haya habido una sobrecorriente y rápidamente sea despejada. Por ejemplo, cuando una rama toca una línea por el viento. Entonces, rápidamente se va a despejar esa falla, pero es muy diferente si la rama cae sobre los cables y continúa el cortocircuito. Entonces, para que no opere, se deja o se construye para que funcione con un pequeño retardo de tiempo. Y si la falla es pasajera, es muy rápida, pues no habrá el circuito y el sistema es capaz de aguantarse, digámoslo, esa falla instantánea. Entonces, esto de retardo de tiempo se va a ir mucho en protecciones. Fusible clase K, no sé si quedó entendido. ¿Tienen preguntas? Bueno, ahorita yo pregunto. Bien, fusible clase... Profe, Señor, ¿qué hace que se retarde la operación del fusible? en el caso de los fusibles, me imagino que es el material con el que está construido. Que a ellos a la final son un hilo, ¿no? Mm. Un hilo que se rompe. Entonces, como es tan sencillo, debe estar involucrado. Y realmente no lo sé, pero infiero por la forma en cómo funciona que debe ser el material con el que está construido. Pues, investigan el material, cómo se comporta ante las sobrecorrientes. ¿Listo? Si se comporta con retardo de tiempo o no, o si hay que contaminarlo con, por ejemplo, con fósforo, cobre fósforo, eh, y de esa manera, químicamente, pues, dan ese efecto. En el caso de los fusibles, ¿no? Gracias, profe. Puede que los interruptores y otros equipos, el retardo de tiempo lo hagan electrónicamente. Cuando yo ya tengo un relé, por ejemplo, eh, que tiene esa función de retardo de tiempo, puede que lo hagan electrónicamente. Bien. Muchachos, las reglas, las normas bajo las que se construyen los fusibles son la IS 60269. Para uso industrial, la misma, pero raya 2. Y para instalaciones domésticas o análogas, la misma norma, pero raya 3. ¿Para qué esa información? Para que ustedes sepan que... ¿Para qué es información? Para que ustedes sepan. Por ahí abrieron el micrófono. Bien.
Gracias. Pues que todos los equipos, componentes y elementos eléctricos están construidos bajo una norma y esa norma debe estar referenciada en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Bien, allí está todo el listado de los elementos y dispositivos eléctricos y oiga, le voy a meter esa parte de eso, que deben ser certificados, validados por las normas que referencia el reglamento técnico. Y esas son las reglas para que ustedes empiecen a meter en el cuento, porque cuando vayan a construir instalaciones, les van a pedir los certificados de producto. ¿Sí? Y la vayan a entregar al operador de red, el red le va a pedir certificado de producto RETI. Es decir, que ese interruptor, fusible, inversor, panel, motor, tablero, todo, absolutamente todos deben tener ese certificado como uno de los documentos para matricular. En el caso de las domiciliarias son más flexibles, pero cuando usted ya va a instalaciones más grandes, eso lo pide. ¿Sí? O lo tiene que tener en cuenta para que no compren los productos en Temu, por favor. ¿Listo? O se abstengan e investiguen antes de hacerlo. ¿Me hago entender? No es tan Sí, sencillo, sí. no es tan fácil responder con esto. Deben conocer las normas. Preguntas, muchachos. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, Ingeniero, tengo una pregunta. dígame. Con gusto. Eh, ingeniero, los fusibles, por los fusibles no se puede pasar el neutro, ¿no? Mientras que por los termomagnéticos, yo he visto que se puede pasar el neutro. ¿Me saca esa duda, ingeniero? Bien, sí, señor. Con mucho gusto. Cerramos el micrófono, por favor. Evitar el retorno. Para esos los micrófonos cerrados. ¿Me escuchan bien? Entonces respondámosle la pregunta al compañero. ¿Alguien la puede responder o lo hago yo? Mire, él habla del interruptor de fuga a tierra. Hagámoslo como un repaso. Este, por ejemplo, es trifásico, pero tiene 4 polos. 1, 2, 3 y 4, vea. ¿Sí? La entrada y la salida. Y, de hecho, el que está interrumpiendo es el neutro. El neutro. Y aquí es monofásico, una sola fase. Y también tiene 1 y 2 polos. Y el que interrumpe es el neutro. Es especial del interruptor de fuga a tierra para vigilar que la corriente de fase sea igual a la corriente neutra. Por eso hace pasar el neutro por ahí. ¿Quedó respondida la pregunta? ¿Cuántos minutos nos faltan? Listo. Ese es un interruptor que se coloca más que todo en zonas húmedas. La misma función entonces la tiene el interruptor, el toma GFCI, y por eso hace pasar el neutro porque necesita verificar o vigilar esa corriente. ¿Y qué verifica? Que sean iguales, que la corriente de fase sea igual a la de neutro. Porque si no son iguales, es que, ¿qué pasa? Hay una fuga. Hay una fuga. Y si esa fuga es mayor a 5 miliamperios, dispara e interrumpe el neutro. ¿Te respondía a la pregunta, campeón? Ingeniero, la pregunta mía era diferente. De pronto no me supe entender. Yo le preguntaba, era que es que yo he visto pues algunos breakers que son de polo más neutro. O sea, fase más neutro, donde se pasan las dos, la fase y se pasa el neutro. Pero en los fusibles no se puede pasar el neutro porque como eso sí se disparan independiente,
Mientras que los termomagnéticos, a ver un corto se disparan las dos, corta las dos entradas, tanto la fase como por neutro. Esa era mi pregunta, ingeniero. Que por qué no se pasa, o por qué no se le coloca al neutro fusible. Prácticamente la pregunta, ¿cierto? Este es el neutro. Y aquí, Profe, lo que pasa es que el fusible es en serie. bueno, déjeme analizar un poquito que a la final el neutro cierra el circuito. El fusible protege más que todo para cortocircuitos, se utiliza más que todo para los cortocircuitos, ¿cierto? ¿Quién es capaz de causarme un cortocircuito? La fase, ¿sí? El neutro no, ¿cierto? Entonces diría yo que es inocuo o no sirve para nada colocar un fusible en un neutro. Si un neutro toca con tierra o con la lata de un equipo, no pasa nada, ¿cierto? Pero si la fase toca con tierra, es allí donde se produce el cortocircuito. Entonces, Profe, no hay digo yo que necesidad. el fusible es una sola dirección. Y, no, y es para las vivas, para las fases, ¿listo? Ya sea el circuito monofásico o bifásico o trifásico. Y haciéndole ese pequeño análisis, diría que es inocuo o no sirve para nada colocárselo al neutro. De hecho, si usted se lo coloca al neutro, va a funcionar. Va a funcionar el circuito o el sistema va a funcionar. Pero sería redundante o no tendría sentido. No tendría una funcionalidad. Ahora sí quedó respondida. Espero que sea así. Listo, ingeniero. Y no que pues a veces uno como ve que los fabricantes lo fabrican así, los breakers de polo más neutro. Ahorita que terminemos la clase, Sí. al grupo le mando una fotico Qué bueno. y verán que ahí dice polo más neutro, o sea, fase más neutro. Pueden meter las dos por ahí. Eso en Europa se ve mucho eso. Pero pues acá en Colombia como es diferente, tengo que preguntarla por eso. No, muy bien, muy bien. Gracias ahí también. En instalaciones vemos que en Europa se maneja diferente y por eso las protecciones están conectadas de manera diferente. Pero sí, me muestras, por favor, por el grupo nos comparte las fotos, miramos y lo analizamos un poco. Eso. Entonces, más preguntas o pregunto yo. Ya como se están acabando los minutos, repasemos lo que acabamos de ver con unas preguntitas. ¿Qué es un fusible y dónde suele estar ubicado normalmente? ¿Y cómo debe estar conectado? ¿Quién responde? Profe, el fusible es el sistema de seguridad como usted lo dice, para el caso de un cortocircuito o una sobrecarga. Él dispara y se revienta, automáticamente corta la energía eléctrica de esa línea. Muy bien. Entonces es un dispositivo de protección, primero que todo. Más comúnmente usado o preferiblemente usado porque funciona más rápido que el interruptor contra el fenómeno de cortocircuito. ¿Qué consideración hay que tener en cuenta al momento de elegir el fusible? La corriente, ingeniero, la capacidad de la nominal. corriente del fusible. Un poquitico más arriba de la nominal, ¿no? Tampoco exageremos. Sí, Y ese poquitico es el 15% más. O dicho de otra manera, el 1,15 por la corriente nominal. Ahí, nominal. ¿Listo? Muy bien. Mencione 3 características de los fusibles. 3 nomás. Que son económicos. Económicos. Bien. ¿Quién Que más? sirven sola para una vez, él se dispara y ya toca cambiarlo. Muy bien, recambiarlo. ¿Necesita recambio? Lo que vienen comen cubierto con vidrio.
Esa sería una clasificación, ¿no? Según su diseño y construcción y operación. Otra Que son característica accesibles. que son preferibles, la habíamos nombrado, se puede repetir, para proteger contra cortocircuitos. Y otra característica que es que están conectados en serie con el circuito. Porque más que todo están vigilando la corriente, ¿sí? La sobrecorriente o el cortocircuito que genera unas corrientes altísimas. Bien, ¿cómo se clasifican los fusibles? Ah, lo acabé de decir. Ingeniero, y que se pueden conseguir térmicos también de cerámica. Sí, señor. Sí, la construcción con cerámica mejora el aislamiento, aguantan más tensión. Encapsulados en vidrio. Encapsulados también. Vemos. Ahora, ¿cómo se clasifican los fusibles? Repasémoslo un poquito, si no nos acordamos. Mire, según su diseño y según su operación. Y según su diseño, pues lo que decíamos ahorita, ¿no? Desnudo, de encapsulado de vidrio, de cartucho o de tapón en rojo. Estos de tapón se utilizan, creo que mucho en control. En control. Lo ve uno bastante. En celdas de control. Y según su operación, pues miren, ¿qué se tiene en cuenta? La tensión a la que pueden funcionar y la sobrecorriente máxima que aguanta. Entonces, clase G, clase H, el clase J que es con retardo de tiempo. Entonces, de acuerdo a su operación, también se clasifica. O el clase K que aguanta de 100 a 200 kiloamperios, de 100 amperios a 200 kiloamperios y tensiones hasta de 600 voltios. Esas cañuelas que se nos caen en el barrio y nos dejan medio barrio sin energía son fusibles que se queman. ¿Listo? Que al dispararse liberan una energía mecánica que desconecta la vela, que le llaman también. ¿Listo? O el portafusibles. Son dos elementos, el portafusible y el fusible. ¿Listo? Y se cae la cañuela o se cae la vela. Eso es. Pues ahí, miren que también está clasificado por su tensión de operación. Ahí tenemos 13.200 voltios. Bien. Digamos que en una línea de 13.200 voltios un fusible, la misma operación, 15% más. Sí, señor. Sí, siempre se escogen así. Acordémonos que el fusible ahí en esa instalación va a estar protegiendo el transformador. ¿Sí? Lo coordinamos también con la corriente del transformador. Sin embargo, no está mal un 15% más, no más. Por eso muchas veces se quema el transformador, porque esos fusibles no están bien calibrados y primero se quema el trapo que el fusible. Por eso no hay que enguallar, como es una práctica en la parte rural, que se cae cada rato y el técnico se demora en venir, entonces enguallemos el fusible. Y es colocar un pedazo de cable que aguanta mucha corriente y el transformador queda desprotegido. No sé si me hice entender, no sé si sé de lo que o han visto. En la parte rural se mira bastante. Cuando fui coordinador de zona, las personas como se demoraban mucho en restablecerles el servicio en la vereda, pues con una guadua y se las inventaban y enguayaban precisamente con una Sí, guaya o con un pedazo de cable de esos eh, de cercas eléctricas el fusible. Sí, Reemplazaban sí, el profe. es una solución rápida, peligrosa y que peligrosísimo no protege los equipos. y que deja Sí, desprotegido el equipo, sí, señor. Sí, es una mala práctica de operación. Sí, es un mal hábito.
Oye, el Se riesgo debe, que asume una persona, ¿no? el, El riesgo que en asume una equipos persona. mucho eso, profe. Yo trabajo en un taller, tengo la oportunidad de trabajar en un taller y se ha presentado ese inconveniente cuando vienen con fusibles y para salir del paso mientras llega el técnico o la persona encargada, ha hecho eso, se le ha puesto un alambrecito para poner operativo el equipo. Lo que dicen los demás compañeros es un método que no se debería hacer por seguridad. Bien, muchachos. Ahí vamos Montecillo. empezando a construir el conocimiento. Faltan 3 minutos. Mañana continuamos con contactores y accesorios de control. Les agradezco mucho la asistencia. ¿Ibas a decir algo, David? No, Por profe. ahí lo sentí. Listo, Yo, campeón. yo sí. Sí, listo. Álvaro sí tiene algo que decir. Alberto es. Bien, Álvaro, lo escucho. Ya por Alberto, los minutos, entonces, cualquier cosa por interno, ¿sí? Para que no nos desconectemos sin despedirnos. Les agradezco mucho. Eh, Voy a dejar la clase subida al canal en 10, 15 minutos. La presentación también para que la lean, la repasen. Repasen y repasen todas las veces que quieran esta formación. Y les voy a dejar un taller del módulo anterior. ¿Sí? Unas preguntas para resolver y se midan qué tanto aprendieron de ley de Ohm, ley de Watt y electromagnetismo, circuito en serie, circuito en paralelo, y vaya quedando reforzado ese conocimiento. Chachos, les agradezco nuevamente.